Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy voy a resolver un problema de Paper 1 relacionado con potencias disipadas pero de resistores. Este problema nos dice así, se conecta una célula de FEN de 4 volts, no te olvides, es una fuente de energía, lo que tenemos aquí inicialmente es una fuente de energía y resistencia interna despreciable a tres resistencias, entre paréntesis resistores, tal como se muestra en la imagen. Las dos resistencias de 2 ohmios están conectados en paralelo entre sí y en serie con otra de 1 ohmio. Muy bien, la pregunta es, ¿qué potencia se disipará en una de las resistencias de 2 ohms? Y la otra pregunta es, ¿y en todo el circuito? Muy bien, para esto debemos recordar, ¿cómo podríamos calcular la potencia? La potencia lo podemos encontrar en el cuadernillo de esta manera. Potencia es igual a V, que es voltaje, y I, que es corriente. Entonces, potencia debe ser igual a voltaje por corriente. Esto de aquí, por favor, no hay que olvidarnos. Esto de aquí sería voltaje. También se conoce como diferencia de potencial. También podemos darle ese nombre. Y aquí tenemos a la corriente que pasa a través de ese elemento. Corriente eléctrica. Y el otro caso, en vez de colocar voltaje por corriente, también podríamos utilizar esto, corriente elevado al cuadrado por R, que sería la resistencia. O la última fórmula, voltaje al cuadrado sobre R. Ahora, ¿qué mide la potencia? Entonces, para eso, nosotros vamos a agarrar un voltímetro y este voltímetro lo vamos a colocar aquí. ¿Cuál es el objetivo del voltímetro? Medir el voltaje que tenemos en este resistor. Entonces, si el resistor tiene un valor, una resistencia de R y el voltímetro mide su voltaje entre estos dos puntos, entonces nosotros podemos hallar la potencia disipada de este elemento. ¿Por qué así? Porque recuerda de que aquí, para que exista un voltaje, debe haber una corriente que circula a través de toda esta resistencia. Entonces, si hay una corriente, recuerda esto, que si hay una corriente, esta corriente de electrones va a estar entrando a este elemento llamado resistor y al momento de entrar aquí adentro tiene obstáculos para que él no pueda pasar con libertad. Entonces por eso que le llamamos resistencia. Cuando la corriente pasa por estos obstáculos va a comenzar a tener una trayectoria en su interior. Así que la corriente va a estar golpeando, esa corriente de electrones va a golpear y golpear a cada uno de esos obstáculos y luego saldrá. En ese proceso de estar golpeando a las partículas en su interior, lo que va a suceder es que hay una emisión, hay un calentamiento. Hay un calentamiento y ese calentamiento produce una emisión de energía. Esta emisión de energía, si nosotros lo dividimos por unidad de tiempo, esa emisión por unidad de tiempo le vamos a dar el nombre de potencia. Entonces, la energía, si tú lo divides entre el tiempo, tendríamos la potencia. Entonces, cuando te dicen potencia disipada, te están diciendo la energía que se libera cuando la corriente está pasando por este resistor. Eso es lo primero que nosotros debemos saber. Entonces, si te dicen, queremos calcular la potencia disipada en uno de los resistores de 2, entonces el de arriba o el de abajo, cualquiera de las dos. Pero si tú quieres saber cuánto vale la potencia disipada para el de arriba o para el de abajo, entonces lo que tú debes tener en consideración es y cuánto es la corriente que pasa por aquí o lo otro, saber cuánto vale el voltaje. Porque recuerda de que con voltaje y con resistencia entonces podemos encontrar cuánto vale la potencia disipada. Y si queremos encontrar en todo el circuito, entonces tenemos que saber cuánto es la potencia disipada por estos tres. Entonces, con eso, ahora nosotros vamos a buscar una forma de calcular esas potencias disipadas. La siguiente teoría que debes conocer es las leyes del voltaje. ¿Por qué leyes? Porque hay dos. Uno que es para los resistores en serie y otro es para los resistores en paralelo.
Entonces por aquí tenemos a los de paralelo, pero sabemos de que ellos dos que están en paralelo están en serie con él. Entonces vamos a conocer esas dos leyes. ¿Qué es lo que nos dice la ley de los voltajes para el caso de series? Nos dice así, si nosotros tenemos un resistor, vamos a llamarle a resistor 1, resistor 2 y resistor 3. Y si agarro una fuente, un voltaje, aquí un voltímetro, este voltímetro voy a colocarle sus patitas del voltímetro en todos estos extremos, de aquí hasta aquí. Y como ya sabes, aquí naturalmente debe estar fluyendo una corriente. Muy bien. Entonces, entre estos dos puntos, entre este punto y este punto, va a haber un voltaje. Y solamente existe voltaje cuando la corriente fluye a través de estos resistores. Entonces, vamos a indicar de que aquí ya hay una corriente que está fluyendo. Entonces, si el voltímetro marca, vamos a decir así, si el voltímetro va a marcar 12 volts, vamos a decirlo así. Si él marca 12 volts, entonces, ¿qué es lo que nos dice esta ley? Lo que nos dice es lo siguiente, que cuando tienes resistores en serie, cada uno de los resistores debe tener una parte de esos 12 volts. Eso quiere decir de que aquí, si nosotros agarramos este voltímetro y colocamos sus patitas, vamos a decirlo aquí, a cada uno de ellos, vamos a tener lo siguiente. Que cada uno de ellos, este primer voltímetro, este segundo y este tercero, cada uno de ellos tiene una medida. Por ejemplo, vamos a suponer de que en R1 mide el voltímetro, cuando la corriente pasa a través de él, su voltímetro mide 4 volts. Para el otro, vamos a suponer de que vale 3 volts. Entonces, para el último, tiene que medir necesariamente, por la ley de la conservación de energía, necesariamente tiene que medir 5 volts. De tal manera que este voltímetro, la medida de este voltímetro, 4 más 3 más 5, debe sumar todo, el total. Entre estos dos extremos había 12 volts, entonces entre cada uno de ellos, la suma de todos ellos también debe sumar 12 volts. Esto es una ley del voltaje para el caso de resistores en serie. Pero ¿qué pasaría si fueran iguales? Si este R1, R2 y R3 fueran iguales. Entonces nosotros vamos a indicarle, vamos a llamarles así, B1, B2, B3. Ahora condición, cuando el R1 es igual al R2 y esto es igual al R3 y naturalmente todos ellos están en serie, entonces debe ocurrir esto. La lectura del voltímetro 1 debe ser igual a la lectura del voltímetro 2 y esto es igual a la lectura del voltímetro 3. Eso quiere decir de que estos 12 volts se deben repartir 4, 4 y 4. Esto es para el caso de series. Veamos ahora para el caso de paralelos. En este caso, cuando tenemos resistores en paralelo, lo que debe ocurrir es lo siguiente. Si nosotros entre estos dos puntos, vamos a llamarle punto A, y por aquí tenemos el punto B, vamos a colocar nuestro voltímetro y nuestro voltímetro nos dice de que el voltaje medido entre esos dos extremos, vale, vamos a suponer 6 volts. Eso es lo que mide el voltímetro, pero entre estos dos extremos. ¿Qué pasa con la lectura para la resistencia 1 y para la resistencia 2? Entonces, cuando agarramos un voltímetro y comenzamos también a hacer la medición, vamos a hacer la medición respectiva para cada uno de ellos, tanto para este lugar como también para el otro. Entonces, cuando lo colocamos aquí las patitas de este voltímetro 1, el voltímetro 1 va a medir también 6 volts. Entonces, esto mide 6 volts. Si agarramos ese mismo, otro voltímetro y lo vamos a colocar aquí para medir el voltaje de la resistencia 2, él también aquí
él también va a medir 6 volts. Esto también vale 6 volts. Entonces, cuando tenemos aquí algo muy importante, por favor, no se olviden esto, cuando tenemos dos resistores en paralelos, entonces, cuando voy a tener resistores en paralelos, no debemos olvidar que los resistores en paralelo, el voltaje externo debe ser igual al voltaje de cada uno de ellos. Entonces, externamente tenemos 6 volts, internamente para cada uno de ellos también debe ser el mismo, 6 y 6. Ahora, entonces, ¿cómo resolvemos con toda esta teoría nuestro problema? Bien, ahora va a ser mucho más sencillo y vamos a comenzar de la siguiente forma. Primero vamos a reducir. Nuestro sistema que tiene 3 resistores, vamos a reducirlo solamente a 2. Uno de ellos no lo vamos a cambiar, primero no lo vamos a cambiar a él lo vamos a dejar, pero estos dos en paralelo sí, lo vamos a cambiar a él. Vamos a sustituir a estos dos en paralelo por uno solo. Así que cuando dos resistores están en paralelo, tú ya sabes cómo debes aplicar. Ellos dos están en paralelo. Entonces la resistencia total es sencillo de encontrar. La resistencia total sería así. La inversa de la resistencia total, bueno, lo voy a colocar aquí al costado. La inversa de la resistencia total debe ser igual a la inversa del primero más la inversa del segundo. Al momento de hacer las operaciones, así en X, vamos a tener aquí lo siguiente. La inversa de la resistencia total debe ser igual. Abajo es el producto de esos dos números, que serían 2 por 2. Y arriba debe ser la suma de esos dos números, 2 más 2. Y así que lo que nosotros vamos a obtener es arriba 4 y abajo también 4. Invirtiendo los valores, invirtiendo esto hacia arriba y esto también hacia arriba, vamos a encontrar que la resistencia total de ellos dos debe ser simplemente 1 ohm. Y ya lo tenemos. Con esto ya tenemos la resistencia total, pero el total de ellos dos, que lo voy a reemplazar aquí. Entonces esto vale 1 ohms. Ahora vamos a aplicar la ley de divisor de voltaje. Entonces vamos a indicar, estos dos resistores están en serie. Si dos resistores están en series, tú ya sabes cómo son los voltajes. La suma de estos dos voltajes debe ser igual a 4. Esto es según la ley que nosotros hemos ya hablado. Entonces vamos a indicar aquí. En cada uno de estos elementos debe haber un voltaje. Así que vamos a buscar cuánto vale ese voltaje. Como ambos resistores son iguales, no te olvides la propiedad que habíamos dicho. Si los resistores son iguales, este voltaje se debe repartir en ambos la misma cantidad. Así que el voltaje del 1, el voltaje de 1 vale 2 volts y el voltaje de 2 también vale 2 volts. Si ya conoces los voltajes y conoces el resistor, conoces el voltaje y conoces el resistor, puedes aplicar esta fórmula de aquí. Potencia es igual a B cuadrado sobre R. Entonces, ahora para finalizar y para poder responder esto, si ya conoces los voltajes para él y también para él, entonces tú puedes encontrar la primera parte de la respuesta. ¿Qué potencia se disipará en una de las resistencias de 2? Pero la resistencia de 2 están aquí. Ellas dos fueron sustituidas por él. Ellas dos que están en paralelo fueron sustituidas por uno. Y en uno tienes un voltaje de 2, que habíamos dicho que cuando los resistores son en paralelo, el voltaje que también debe tener cualquiera de ambas, por ejemplo aquí el voltaje que puede tener esta, la de rojo, su voltaje también debe ser 2 volts. Y el de abajo también debe ser 2 volts. ¿Ok? No olvidemos eso en las leyes del voltaje. Ahora sí, sabiendo eso, vamos a calcular el primero. ¿Cuánto vale la potencia disipada, pero por esta resistencia de 2? Entonces, vamos aquí, potencia disipada, y vamos a colocar aquí de 2 ohmios. Esto debe ser igual al voltaje elevado al cuadrado dividido entre el voltaje, sería 2 elevado al cuadrado, dividido entre su resistencia, que también vale 2.
Y esto nos va a salir lo siguiente. Potencia de él debe ser igual 4 arriba, 2 abajo. Esto nos sale 2 watts. No te olvides de que la potencia siempre debe estar en watts. Esta es la potencia disipada. Muy bien, ya tenemos entonces la primera parte de nuestra solución. La segunda parte. La segunda parte nos piden de todo el circuito. Entonces, en el circuito conseguir la potencia disipada así, 1, 2, 3, es difícil. Pero así es más sencillo. La potencia de él más la potencia de él, la suma de estas dos potencias sería la potencia en todo el circuito. Eso sería la potencia solamente disipada. La potencia total debe ser igual a la potencia de un ohmio más la potencia también del otro que está a su costado que vale un ohmio. Recuerda de que la potencia es la energía emitida y él va a emitir energía por unidad de tiempo y él también va a emitir energía por unidad de tiempo. Si nosotros sumamos esas dos energías por unidad de tiempo, tendremos la energía total disipada, que en otras palabras sería potencia disipada de 1 más potencia disipada de 2. Ahora, vamos a calcular. Al momento de hacer nuestros cálculos, utilizamos la misma fórmula que hemos utilizado para los casos anteriores. Y vamos a decir así. Potencia de 1 sería el voltaje elevado al cuadrado, sería 2 elevado al cuadrado sobre su resistencia que vale 1. Y luego aquí 2 elevado al cuadrado sobre su resistencia que vale 1. Así que la potencia total disipada debe ser igual a 8 ohms. Diré 8 ohms, no. 8, esto te sale 4, el otro también 4, 8 watts. Eso sería la potencia disipada. Muy bien, y ahora sí, veamos qué clave corresponde a esta solución. Y la clave correspondiente, según observamos, debe ser la D. Muy bien, que tengan un buen día chicos del bachillerato y no se olviden de dejarme algún comentario o también algún problema que a ustedes no les ha salido. Chao, chao.